Amén. Vamos a iniciar este tiempo. ¿Cuántos están llevando esta serie que estamos viviendo? Y definitivamente el Señor, cada vez que me hace poder aprender, ver, buscar sobre esta serie, habla a mi vida. Y habla doble vez, porque al momento en que estoy armando la serie, escucho, leo, busco, pregunto, consulto, habla a mi vida. Y cuando estoy predicando, vuelve a hablar a mi vida, pero de diferente manera. Y yo sé que cada uno de nosotros, cuando terminamos el domingo después de la prédica, vamos a nuestros hogares, tenemos nuestro separador y empezamos a ver y a leer o a continuar lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo sobre la serie de ¿quién? ¿Del libro de quién? Santiago. Muy bien. ¿Y cuál fue el primer tema que hemos visto? Yo quiero que alguien me lo diga en inglés. Just do it. Perfecto. Solo hazlo. ¿Y quién se acuerda de qué se trataba? Estamos hablando de hace como 5 domingos atrás. ¿Quién se acuerda de qué se trataba Just do it? Solo hazlo. ¿Alguien se acuerda? ¿O hago dedocracia? Just do it, solo hazlo. El ver que no necesitamos que alguien nos empuje a hacer las cosas, sino simplemente hacerlos. Porque el Señor tiene propósitos en nuestra vida. El libro de Santiago, otra pregunta más. ¿Quién era el Santiago? ¿O de quién es que estamos hablando? ¿De qué Santiago? ¿El medio hermano de quién? De Jesús. Muy bien. ¿Era pastor de dónde? ¿De la iglesia en dónde? En Jerusalén. Y este libro nos está enseñando muchas cosas. Luego de Just do it, que era solo hazlo, hablamos de otro tema más. ¿Cuál era? No, esa fue después. ¿Quién se acuerda? Fue Just do it. Sí, tiene razón. Busca de la felicidad. Luego, la tentación. Luego, la bendición escrita. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Aquí yo lo tengo todo apuntado. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual lleva por título Amándonos unos a otros. Y hoy avanzamos al capítulo 2 del libro de Santiago, porque hemos estado hablando sobre el capítulo 1, basamos en el 22, en el 21, y regresamos al 10 y así sucesivamente. Hoy nos vamos a basar en el capítulo 2 del libro de ¿qué? De Santiago. Y yo quiero que me acompañes a poder orar. Señor, en tus manos dejo este tiempo, bendito Padre. Estoy muy agradecido porque cada momento, Señor, que puedo compartir de tu palabra, tú hablas a mi vida. Y sé que también de la misma manera lo haces con cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar. Te pido, Padre, que el día de hoy tu palabra pueda caer en los corazones, bendito Dios, de aquellos que tienen la tierra preparada, Señor, que han preparado su tierra para este momento, para poder recibir aquella palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Dios, te doy gracias porque sé que tú hoy vas a hablar a nuestras vidas. Vas a cambiar nuestros corazones y vamos a salir totalmente renovados de este lugar. Padre, en tus manos dejo este tiempo, toma mi mente, mis labios, mi corazón y sé tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hago una pregunta así, suelta. ¿Cuántos durante la semana han preparado su tierra? Hablándolo del mensaje de la semana pasada. Y si no saben de qué estoy hablando, los invito a que ingresen a YouTube y de Pela Agustino, ahí está el mensaje, la bendición escrita. Ahí está el mensaje completo de la semana pasada, de la antepasada, desde el primer día que iniciamos la serie de Santiago. ¿Quieren estar ahí relacionando de qué estamos hablando? Es un cherry pequeño para la iglesia. Pueden entrar a YouTube y de Pela Agustino, ahí están los mensajes de la serie de Santiago. Y la semana pasada hablamos sobre la bendición escrita.
algo muy interesante, que el Señor nos enseñaba por parte del libro de Santiago a preparar nuestra tierra. ¿Para qué? ¿Para qué preparábamos nuestra tierra? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de preparar nuestra tierra? Para poder recibir la palabra del Señor, las promesas, las bendiciones que están escritas en la palabra. Y es muy interesante porque muchas veces nosotros creemos que el Señor no escucha nuestra oración, que el Señor no está atento a nuestras peticiones, cuando realmente el Señor está atento, pero lo que no estamos aptos para poder recibir la bendición del Señor, o no estamos preparados para recibir las promesas y las bendiciones del Señor, somos nosotros, porque no preparamos nuestra tierra para el momento en que el Señor lanza el fruto para nuestra bendición. Eso hablábamos la semana pasada. ¿Cuántos, por eso pregunto, cuántos estamos listos para el fruto que el Señor tiene preparado el día de hoy? Yo te invito a que hoy prepares tu corazón y le digas: Señor, de repente durante toda la semana no he preparado mi tierra, no he preparado mi corazón, pero hoy vengo dispuesto a poder recibir de tu palabra. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 2 del 1 al 13. Y de repente esta parte de la Biblia o todo ello, podemos decir: no, esto no sucede aquí en el Agustino. Y definitivamente yo creo que aquí en el Agustino no sucede, porque bien es cierto, la palabra del Señor en Santiago es un libro donde nos dice directamente las cosas, como se podría decir, directo a la yugular, sin temor a que nos pueda suceder. El libro de Santiago nos ayuda a poder tener una fe auténtica delante del Señor. Y el libro de Santiago en el capítulo 2, el versículo 1 dice, el capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea ¿qué? Sin acepción de ¿qué? De personas. ¿Qué más? El versículo 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y miráis y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie y siéntate aquí bajo mis estrados. En otra dice: siéntate en el piso. Lo voy a leer en la otra versión. El 3 dice: miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre: quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el piso. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen al rico, y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos del buen hombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es muy interesante todo esto. ¿Y por qué dentro de la Biblia, por qué hablar este tema en la iglesia? Porque bien es cierto, se está hablando sobre un tema de, podría decirse, racismo. Podría decirse también de un tema de clasismo. Otra palabra más que podrían decir:
discriminación e infinidades. ¿Y pero por qué en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia? Es como decir, ¿cómo en la iglesia se va a hablar de yo no me junto contigo porque tú no me caes? Eso es algo absurdo. Pero ¿por qué Santiago está hablando esto? Es porque dentro de la iglesia sucedía. Ahora, cuando aquí habla, es porque había muchos de la ley que decían, mira, yo estoy aquí y tengo, en esos tiempos se ponían anillos. Mientras más anillos de oro tenías, más poder tenías. Y debían tratarte de la mejor manera. O sea, andabas con tus anillos, porque ellos andaban así. Ellos no andaban como nosotros con las manos al bolsillo. Si ustedes ven, la posición que tenían aquellos altos mandos eran de esta manera. ¿Por qué? Porque mostraban la cantidad de anillos que ellos tenían para que se les reconozca el poder que ellos tenían. Quería decir que si yo entraba a la sinagoga o a la iglesia, tenía que mostrar el poder que tenía y me debían de tratar como debería ser. Y es ahí donde entonces Santiago dice, esto no debe ser así. No debemos discriminar, no debemos decir tú vales más que el otro, no debemos tener acepción de personas. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Que muchas veces nosotros sí hacemos acepción exactamente, no de personas, pero sí en cosas que nos ayuda a crecer espiritualmente, que nos ayuda al crecimiento con el Señor. Y muchas veces nosotros actuamos de una manera que discriminamos a alguien sin que nos demos cuenta, o muchas veces discriminamos cosas que nos pueden ayudar para poder crecer espiritualmente. Y hoy vamos a ver. Hay algo muy cierto, dice, el favoritismo no es del cristianismo. Yo no puedo decir, soy favorito de tal porque esto y el otro, y más adelante vamos a ver cómo vamos a lidiar con todo eso. Punto número 1. Debemos tener cuidado con los prejuicios. Y muchas veces nosotros como cristianos caemos en ese problema, en los prejuicios. Todos tenemos la tendencia a juzgar de algo que viene dentro o de algo que sucede. ¿Por qué? Porque juzgar es parte de la naturaleza del ser humano. Muchas veces nosotros hemos juzgado, dígame quién no ha juzgado a alguien sin saber. Simplemente lo que hace es, uy no, ya lo vi, él es así. No, ya lo saqué, definitivamente, no, saqué ya nomás la vista. Muchas veces reaccionamos de esa manera y comenzamos a ser prejuiciosos. Comenzamos a enjuiciar a una persona sin conocerlo, sin saber la esencia. Es como cuando uno escoge un equipo de fútbol. ¿Cuántos son de la U acá? No sea, por favor. ¿Cuántos son de la U acá? ¿Cuántos son de la Alianza acá? Yo no soy de ninguno porque no sé de fútbol. Pregunta. ¿Cuándo es que uno llega a ser fanático de alguien? ¿Cuando da todo por el equipo o cuando piensa que el equipo contrario es el peor? Porque no es malo que le guste algo o que esté a favor de algo, no es malo. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, qué bueno, jugó la U, ganó, qué bien, qué bacán. Viva la U o viva la Alianza. El problema está cuando nosotros creemos que el otro equipo está en el error, está mal. Ahí es donde entra el verdadero fanatismo. Y muchas veces nosotros como cristianos comenzamos a ser cristianos fanáticos. ¿Y cómo nosotros identificamos a un cristiano fanático? Cuando decimos, él está en pecado y yo estoy en la iglesia. No, el Señor no lo va a ayudar a él porque él está mal. No, ¿cómo es posible? El Señor no va a ir o no va a tocar su vida. Él no cambia porque está en pecado.
ahí es cuando empezamos a ser cristianos fanáticos y religiosos. Y nos olvidamos de que estamos siendo prejuiciosos. Nos olvidamos que estamos trayendo juicio a una persona sin saber lo que hay detrás. Yo recuerdo el año pasado, cuando se hizo aquí el show de niños de Navidad. Yo ya conté esta experiencia, pero me marcó a mí bastante. Cuando terminó el show de niños de Navidad, nos quedamos mi esposa, mi cuñada y yo, y mi hija y mi sobrina, y estábamos regresando. Antes de llegar al parque principal, había una señora, una niña y un niño, pero el niño gritaba escandalosamente: suéltame, suéltame, no, no quiero, no quiero. Y yo caminaba y a mi esposa le digo: ay, yo ya le hubiese dado duro a ese niño. Y escuchaba y no sé qué pasó, que decidimos parar y acercarnos al niño. Y ya, a ver, vamos, ¿qué tienes? Le decimos. Nos acercamos y le preguntamos: ¿qué tienes? Y de pronto el niño dice: yo quiero a mi mamá. Y nos comienza a contar que su mamá se la habían llevado al hospital, la van a cortar el seno y se va a morir, y yo la quiero ver. Y por eso lloraba el niño. Y yo me sentí tan mal el haber juzgado esa situación. Y yo le dije: yo le daría duro a ese niño por malcriado. Ese niño no estaba siendo malcriado, estaba desfogando el dolor que había en su corazón. Y muchas veces actuamos de esa manera. No sabemos la situación que viven muchas personas y podemos decir: el Señor no te va a ayudar por tu pecado. No sabes cuánto está luchando esa persona por salir de ese problema, de esa situación. Cuando nosotros deberíamos de ser: hey, ¿puedo ayudarte en lo que tú estás pasando? ¿Puedo ser de bendición en tu vida? Pero ¿qué hacemos nosotros? Lanzamos un juicio a los demás y comenzamos a ser prejuiciosos. Por eso el punto número 1, debemos tener cuidado de los prejuicios. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? Y a mí me pasó y me sentí tan mal. Y le dije: Señor, perdóname. Es un niño, yo no sé lo que viven los demás. Yo no sé lo que puede estar pasando cada uno en este momento. Y no tengo por qué juzgar. No tengo por qué ser prejuicioso con la vida de cada uno de ustedes. Cada uno vive su desierto como puede. Y detrás de ese desierto cada uno está viendo cómo luchar. Cada uno está pasando su momento difícil. Y a veces hay personas que están ahí para ayudar. Y a veces hay cristianos que están ahí no para ayudar, sino para condenar. Pregunta: ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Aquel que ayuda o aquel que condena? Cuando tú llegas a ser un fanático, crees que tú estás bien, porque el fanático del fútbol cree que su equipo es el mejor. Cree que su equipo es el más grande. Aunque esté jugando mal, su frase: hoy jugamos, ¿cómo era? Bien. Y comienzan a decir: no, estaban cansados. No, pasó esto. Una derrota menos, para la siguiente. No se dan cuenta que el problema es porque de repente no practicaron bien. No jugaron bien, no ensayaron bien, no hubo un buen equipo, no hubo una buena coordinación. Simplemente lo que dice: no pasa nada, todo sigue bien. Y el cristiano fanático no se da cuenta que nosotros también tenemos errores y se olvidan el día en que el Señor se acordó de nosotros y nos rescató del lugar donde estábamos. Y muchas veces actuamos de esa manera, como un cristiano fanático, desesperado a decir: yo sí puedo porque soy cristiano. Y como hablábamos la semana pasada, yo soy un hijo de Dios porque yo cargo la Biblia aquí. Porque yo la cargo, soy un hijo de Dios. Y vuelvo a repetirte, la Biblia, tener la Biblia no te asegura que tú vas a ir al cielo. Tener la Biblia en la mano
aquí o llevarla a todos lados no te asegura ser un hijo de Dios. Lo que te asegura ser hijo de Dios es vivir lo que tiene dentro. La esencia que tiene dentro y tú la vives, eso te asegura que vas a ser un hijo de Dios. Porque yo puedo tener la Biblia en el celular y llevarla a todos lados, pero eso no me quiere decir que yo soy un verdadero hijo de Dios. No, iglesia. Un verdadero hijo de Dios lo demuestra con actitudes. Y pasamos al punto número 2 que dice, tratar correctamente a las personas. Pero antes de ello, quiero leerles esto. Dejemos de levantar a la gente en la tierra y empecemos a levantar al Señor en la tierra. Es algo muy interesante porque así como hay cristianos fanáticos que comienzan a ser prejuiciosos con los demás, hay cristianos, hay familia en la iglesia que lo que hace es levantar a las personas. Un ejemplo, que digan, y por ahí, ¿no? ¿Y qué tal es el pastor Jonathan? Uy, no, el pastor es lo máximo. Predica de una manera espectacular, la unción se mueve. Cuando yo lo escucho, siento una... Imagínate. Y comienzan a exaltar mi nombre. Comienzan a levantar mi nombre. Cuando la finalidad no es levantar el nombre de ningún pastor, de ningún obispo, de nadie. ¿Cuál es la finalidad? ¿Levantar el nombre de quién? ¿El nombre de quién? Iglesia, si el día de hoy el Espíritu Santo se mueve y la prédica fue fabulosa, no fue por mí, fue porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y que me haya utilizado, eso es otra cosa. Pero no es por mí, no es porque yo me puse a estudiar, me puse a leer. No, no fue por eso. Fue porque la misericordia y el amor de Dios se desarmó, se desató en nuestras vidas y Él hoy quiso visitarnos y la presencia del Señor estuvo aquí. ¿Y qué debemos levantar aquí? Que la presencia del Señor estuvo aquí. Ya que el pastor se dejó utilizar, qué bueno. Pero lo importante aquí es que la presencia del Señor debe ser levantada. Por eso, dejemos de levantar a pastores, a predicadores, a evangelistas que hay. Olvídense de ellos. Ellos son solamente, o nosotros somos solo portadores de la palabra. Y lo más importante no es lo que nosotros decimos, sino de quién hablamos. Y el poder del cual hablamos. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder de Dios. Nos preocupamos muchas veces, y a veces esto me ha pasado a mí, Señor, me preocupo, ahora cómo voy a, de repente, qué imagen voy a poner, y eso me pasa a mí cuando diseño, es que eso no importa, eso es un granito para el poder de Dios que va a ser, simplemente ya me salió eso, ya está, Señor, no me importa que la imagen sea así, eso no te va a salvar, esta imagen no te va a cambiar la vida, sino lo que sale de la presencia del Señor. El poder que hay en la esencia de aquella palabra que el Señor hoy está trayendo a tu vida. Eso es lo importante, iglesia. Por eso, olvidémonos y dejemos de levantar gente en esta tierra y empecemos a levantar al Señor en esta tierra, entre pastores, entre iglesias. Levantemos al Señor, amén. Tratar correctamente a las personas. En Santiago capítulo 2, el versículo 2 dice: porque vuestra congregación contra un hombre con anillo, en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción a ver este tipo de ejemplo? Y lo que nos está hablando en esta porción de la palabra es sobre las intenciones que nosotros tenemos ante la presencia de una persona. Y cuando nuestras intenciones son buenas, aún así tú veas a alguien que no esté vestido de la mejor manera, la persona lo siente. ¿Cuáles son las intenciones que uno tiene al poder recibir a una persona? Debemos de cambiar nuestras intenciones, y cuando cambian nuestras intenciones es cuando podemos empezar a ser de bendición a todo tipo de personas. Y como dice un dicho por ahí,
nuestras intenciones o acciones hablan más que nuestras palabras. ¿Con qué intención te acercas tú a una persona? Y muchas veces nos acercamos con intenciones no buenas. Y cuando hablo de no buenas, no es que vas a ir a hacer algo, sino que te acercas a tratarle a alguien con cariño, con amor, y no es exactamente porque es lo que sientes, sino tu intención es o bien de pedirle algo, o bien de querer algo, o sacar provecho de algo. Es como, por ejemplo, hoy día en la mañana, papito, ¿estás bien? Te traigo agüita. ¿Me das el iPad? ¿Cuál fue su intención? ¿Preocuparse por mí? Si estaba bien o no, era el iPad. Y muchas veces ha pasado eso. Y muchas veces sucede entre esposa y esposo, ¿no? Cuando desean algo. O el esposo con la esposa, cuando también desean algo. Y muchas veces, como seres humanos, reaccionamos de esa manera. Hermano querido, hermano adorado, el Señor bendiga tu vida. Y es porque de repente queremos algo. De repente no es el momento, pero ya le caigo. Pero a la persona que de repente no está bien vestida, no está bien acomodada, como que sucede lo que estaba escrito acá. Tú anda a la esquina. A mí me contaron una vez, no puedo decir si sea cierto o no, en una iglesia en otro país donde transmite por televisión, tengo un amigo que trabajaba directamente en el área de producción de esa iglesia muy grande, reconocida, Latinoamérica. Me decía que a las personas blanquitas, altas, bien vestidas, los mandaban adelante, porque las tomas eran hacia adelante. Y a las personas que venían así, mal vestidos, a los morenitos así, los mandaban atrás. Y yo le decía, ¿eso es cierto en una iglesia? Fíjate que sí. Pero ¿cómo es posible? Estamos hablando de una iglesia. Poco aquí en Perú, sobre todo en Lima, existe lo que es discriminación, porque todos somos latinoamericanos. Donde hay discriminación muy fuerte, puede ser en los Estados Unidos, y es muy fuerte porque hay iglesias para latinos y la iglesia para los americanos. Y aún así los americanos hablan español, de nuestra propia iglesia. Pero bueno, sucede dentro de la iglesia. Y es por eso que entonces esta porción de la palabra no está en vano. Es porque sucede en el pueblo del Señor. Sucede. Y esto fue escrito hace miles de años. Es porque hasta ahí, mira, estamos en 2023, donde puedes escribirte por WhatsApp. En ese tiempo no existía WhatsApp. Ni siquiera sabía que era el celular. Desde ese tiempo habían estos problemas. Y hasta este tiempo sigue habiendo este problema. Iglesia, debemos de aprender a tratar correctamente a la persona, sea quien sea. Pastor, ¿y qué pasa si entra un borracho? Yo he tratado con personas borrachas. Recuerdo cuando estábamos en la iglesia en Aeropuerto, había una hermana que cantaba y su esposo no era cristiano y llegaba a la puerta. Le gritaba. Y a mí me gustaba salir a hablar con él. Y cada vez que me sentaba, él lloraba y lloraba. Yo quiero cambiar. Y no sabemos lo que hay en el corazón de esa persona. Porque él me decía, yo quiero cambiar. Yo quiero estar con mi esposa allá adentro, pero no puedo. No puedo, me decía. Y muchas veces tratamos mal a todo tipo de personas. ¡Ay, fuera borracho, sal de aquí! ¡Vete por allá! Los tratamos mal. Pero no sabemos el sufrimiento que tienen dentro. Iglesia, el Señor nos llamó a amar a tú y tu prójimo no es el que está a tu lado y el que te hace favores y el que te ayuda. Ese no solo es tu prójimo.
Tu prójimo es aquel que muchas veces no va a estar de acuerdo contigo. Tu prójimo es aquel que muchas veces te va a hacer dar cólera, te va a sacar de quicio. Pero ese prójimo, dos cosas hace en tu vida: te ayuda a madurar y te ayuda a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Ya ves? Un prójimo es ella, te hace madurar. Te enseña esas dos cosas, a madurar y a ser un verdadero hijo de Dios. Por eso, benditos son aquellos que no están de acuerdo con nosotros mismos. Porque si no, te diría sí a todo. Quiero ir a comer. No, yo no quiero. Bendícelo. Cuando quieres hacer algo y te dice, no, yo no quiero, bendícelo porque te está haciendo crecer en tu madurez. Porque sin esas personas no avanzamos, no salimos adelante. Porque si todo está a nuestro favor, creemos que somos perfectos. Pero para eso están todas este tipo de personas. Y lo peor que a veces nosotros somos esas personas y no nos damos cuenta. Es lo más triste. Pero debemos aprender a tratar correctamente a todas las personas. Existen problemas grandes cuando solo trato bien a los que piensan como yo. Y sin darnos cuenta, en nuestras propias casas tenemos hijos y esposos y personas que no piensan igual que yo. Les explico. Muchas veces estamos hablando y pensando mal de aquel que no piensa igual como yo. Pero muchas veces tenemos hijos que no piensan igual como nosotros. Yo voy a la iglesia, pero tu hijo te dice, no, yo no quiero ir. ¿Lo vas a odiar? ¿Y por qué no? Porque es tu hijo, porque es tu esposo. Tengo que orar por él. Pero es lo mismo. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo. Hay muchas personas que no están de acuerdo y no han estado de acuerdo con la forma en que de repente yo puedo pastorear. Y hay una línea muy delgada en esto que voy a decir. En una iglesia donde hay luces, ¿puede estar la presencia del Señor? ¿Cómo no? En una iglesia donde todo es blanco, ¿puede estar la presencia del Señor? ¿Cómo no? Porque no es el lugar, ni la situación, ni la luz, ni el pastor. Somos nosotros y nuestro corazón. Una vez me dijeron, si en tu casa no hay flores, no está la presencia del Señor. Yo dije, entonces me voy al parque. En mi casa, o sea, aunque sea artificial, les pongo para que la presencia del Señor esté artificialmente. Pero no es así. Si en tu casa hay encuentros personales con el Señor, ¡wow! La presencia del Señor está ahí. Y hoy con mi esposa veíamos un video de Tales Roberto, que a mí fue espectacular lo que vi. Él decía, ayer fue el cumpleaños de mi hijo. Y yo le dije, trae a todos tus amigos. Y él le dice, papá, pero tengo amigos que fuman. No importa, que vengan fumando, no importa. Y yo dije, ¿qué tiene? Tales como... Y comenzó a explicar. Mi papá nunca se preocupó por mí. Y él lo que hizo fue alejarme del mundo, pero lo que yo hice fue conocer el mundo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Tales Roberto? Estaba trayendo el mundo donde su hijo vivía, a su casa. Y él decía, Señor, perdóname porque estoy trayendo el mundo al lugar donde yo te alabo, te adoro, hablo lenguas, donde escribo tus canciones. Y él dice que el Señor le habló a su corazón, mira, si tú vas a seguir siendo estorbo, salte. ¿Y cuál es el punto aquí? Que muchas veces nosotros nos preocupamos y somos tan prejuiciosos y no aprendemos a tratar bien a las personas, que cuando viene alguien no nos preocupamos si está pasando un problema. No, simplemente lo que decimos, no, tú no eres cristiano, tú no entras acá. Y tal es lo que dijo
en mi casa entran todos, porque aquí tienen la oportunidad de recibir al Señor. En mi casa tienen la oportunidad de conocer al Señor. De repente yo no los voy a poder ir a visitar a sus casas a predicar, pero en este cumpleaños vienen, yo les hablo del Señor. Y dicen, no me entres fumando. Porque él decía, mi hijo, escuchaban sus amigos, escuchaban su música. Y yo decía, Señor, ayúdame, decía Tales. Ayúdame. Pero mientras él preparaba el cumpleaños, oraba y decía, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para poder hacer el trabajo que tú me has encomendado. Tengo una oportunidad de poder hablarle a todos los hijos a todos los amigos de mi hijo. Y él les predicó. Y muchos se le acercaron y le dijeron, Señor, qué bonito habla. Y comenzaron a explicarles, a decirle muchas cosas. Pero el punto aquí es que muchas veces nosotros somos tan prejuiciosos que queremos que el mundo se quede afuera de la iglesia. Que el problema que tiene se quede afuera. Cuando realmente este lugar, todo este sitio no fue creado para ustedes, sino para los que están afuera. Tú no puedes entrar porque eres pecador. Yo te vi tomando la vez pasada. Pues este lugar es para él. Porque aquí es donde de repente va a tener un encuentro con el Señor. Aquí de repente el Señor va a tocar su corazón. Y es el futuro pastor de la iglesia en el Agustino. ¿Quién sabe? Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Impedimos que esto suceda porque encerramos la iglesia para los cristianos. Cuando la iglesia no fue para los cristianos, sino para aquellos que necesitan de Jesús. Y si los de afuera no necesitan de Jesús, quiere decir que todos nosotros estamos mal. La iglesia fue hecha para aquellos que necesitan de Jesús. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Ahora, razonar y juzgar no es malo. El Señor nos dio inteligencia para hacerlo. El problema es cuando emites un juicio o un prejuicio malo sobre esa persona. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando nosotros vemos a los demás ya juzgándolo, ay no, ya entró este borrachito, ahora qué problema irá a ser. Debemos de empezar a orar. Señor, toma el control y preocuparnos para que esa vida sea salvada, sea cambiada, sea restaurada. Nos hemos olvidado que el Espíritu Santo tiene poder para cambiar vidas. Eso nos hemos olvidado muchos, que el Espíritu Santo tiene poder de cambiar vidas, así como cambió tu vida, así como cambió mi vida. El Espíritu Santo tiene poder de cambiar, fuerte, tiene poder de cambiar. ¿Y lo creemos? ¿Estamos dispuestos a vivir eso? El Espíritu Santo tiene poder de cambiar vidas. Muchas veces cuando yo hablaba con ellos, si el Señor ahorita quiere hacer algo en tu vida, lo hace así, porque Él tiene poder. Y si no, tiene un propósito en tu vida. Si Dios quiere ahorita, te puede dar el carro que tú quieres, te puede dar muchas cosas, pero todo depende del propósito de Dios que tiene en tu vida. Y hay algo más que también me movió el piso bastante. Cuando dice o se dice que el Señor o nosotros realmente, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual venimos a la iglesia? Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios y cristianos, predicamos de esta manera. Te invito este domingo a la iglesia porque el Señor va a cambiar tu vida, va a restaurar tu matrimonio, va a salvar a tu hijo, va a sanarte de la enfermedad que tienes. ¿Está bien? ¿Cuántos creen que es así? ¿Es así? ¿O el mensaje es así?
te invito a la iglesia. Ven que Cristo va a cambiar tu vida. Ven que Cristo puede hacer algo en tu vida. Porque yo no puedo condicionar a Cristo. Yo no puedo condicionar a Jesús. O sea, te estoy diciendo que si tú vienes y lo aceptas, Él te va a sanar. ¿Y qué pasa si no te sana? ¿De quién es la culpa? Porque hay algo muy claro y cierto. El Señor no nos mandó a decir, digan que voy a sanar, digan que voy a salvarlos. No mandó a decir eso. Digan, salgan y prediquen del Evangelio. Y digan que yo soy el camino. No es que hay un camino para llegar a mí. Y muchas veces usamos ese camino en el decir, ven que el Señor va a sanar tu familia. Y le ponemos caminos para que lleguen a Jesús. Cuando el Señor bien claro dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Si tú quieres ser sano, ve a Jesús. Busca de Jesús. Si tú quieres tener estabilidad económica, busca a Jesús. ¿Quieres tener una buena relación en tu familia? Busca a Jesús. Busca de Él, solo de Él. No hay otra cosa más que solo buscando a Él. Y muchas veces nos confundimos y confundimos las cosas y entendemos de una manera diferente. Amén. En el versículo 2, el capítulo 2, el versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagamos algo que querramos a nuestro favor con tal de poder salirnos con la nuestra, se podría decir. Tratemos a las personas como se merecen. No es que yo trato a las personas como a mí me tratan. No, como realmente se merecen. Como nuestro prójimo. Y termina esta parte diciendo, y aún como superiores a ustedes mismos y a nosotros mismos, a una persona que puede estar en bajos recursos, tratarlo como una persona superior a nosotros. Hacerlo sentir bien. Por eso la idea de la iglesia es que cuando alguien viene, recibirlos con los brazos abiertos y hacerlos sentir de la mejor manera, porque no sabes cómo viene de afuera. Si fue tratado mal, si fue discriminado, si fue golpeado. Porque cuando viene a la iglesia, supuestamente viene a recibir del amor ¿de quién? De Dios. Punto número 3. El favoritismo no refleja el carácter de Cristo. Nuestro Señor dio su vida por cada uno de nosotros, sabiendo que todos somos diferentes y cada uno tenía diferentes pecados. Si tú estás aquí y crees y conoces al Señor es porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros no tener la misericordia que Él tiene? Ver por los demás, sin tener prejuicios, sin poder señalar. Simplemente decirle, hey, Dios te ama, busca de Cristo. Y no decirle, sal de ese pecado, oye, borracho, oye, fornicario. No, dejemos de hacer eso. Y mostremos el amor de Cristo. Dejemos de decir, por ejemplo, tú eres mi amigo, ven, yo te doy esto porque tú te lo mereces. Es que aquí no es que nadie te lo merece. Es como que puedan decir, yo le voy a llevar a comer comida al pastor, su comida, para que más adelante me dé un cargo ministerial. Y los cargos yo no los doy así. Los líderes que están ahora nunca me llevarán a comer pollo. Nunca. Nadie me invitó ni un mostrito. Fue porque el Señor puso ahí personas idóneas delante para que puedan trabajar en la obra. Y si tú me invitas todos los mostritos durante un año y nunca te pongo de líder, no es porque los mostritos no alcanzan, sino es porque aún no estás preparado y no es la comida, no es el favoritismo que yo puedo tener. Cuando las cosas se hacen bajo la voluntad de Dios, se da. El Señor hace las cosas en su tiempo y con las personas que merecen. Y hay algo muy interesante. Y el Señor llama al que menos sabe o al que a veces menos preparado está. Y el que dice, no, ya sé demasiado, te lo quita
para dárselo al que más tiene y está trabajando aún más. Yo recuerdo que tenía un amigo que él dijo, estoy cansado, ya no quiero saber nada, era bajista, ya no quiero saber nada de la música. Y mi palabra, no sé por qué se lo dije, y le dije así, ¿sabes qué? Si tú no quieres tocar, yo voy a orar al Señor para que tu talento me lo dé a mí. Yo se lo dije así. Él a los días me llama y me dice, Jonathan, lo que tú me dijiste tocó mi corazón y me hizo dar cuenta que estaba dejando por lo bajo mi talento. Qué cólera, yo quería tu talento, le dije. Te lo devuelvo. Y así es el Señor. Al que tiene, se los quita y se lo da al que tiene más. Pero no es porque tenga favoritismo, no es por eso, sino porque el Señor sabe lo que haces, lo que hace. Y para terminar, a cada uno de nosotros no nos debe importar, póngase de pie, iglesia. A nosotros no nos debe de importar de dónde eres, cómo eres, de dónde vienes, cuánto tienes. Eso debe ser lo mínimo. A nosotros nos debe de importar cómo está tu vida, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, cómo puedo ser de bendición para tu vida. Mi trato a los demás no refleja quién soy yo, sino refleja en ellos quién soy yo. No sé si me entendieron ellos. Mi trato a los demás no refleja quién son ellos, sino quién soy yo. Como yo trato a las demás personas, no es como son ellos, sino como realmente soy yo. Mi trato demuestra la esencia que tengo en el corazón, como dice Lucas 6, versículo 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de la boca que hay en el corazón. Y dice en otra versión, porque en otra versión dice de esta manera: de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Si queremos hablar bendición, queremos dejar de ser prejuiciosos, busquemos la presencia del Señor. Seamos verdaderos hijos de Dios y aprendamos a ser verdaderos siervos, donde dejemos de ser prejuiciosos. Tengamos cuidado para hacer con las personas ante prejuicios. Tratemos bien a las personas y dejemos el favoritismo de lado y vivamos el carácter de Cristo. Iglesia, ha sido un honor y una bendición estar conectados y participar de nuestra reunión en línea. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado tu mente y corazón. Les animamos a llevar la palabra de Dios y el amor de Cristo a sus vidas diarias y compartir con quienes les rodean. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poder saludarlo en persona en IDP El Agustino. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos actualizados sobre nuestros eventos y mensajes. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de la presencia del Señor, y recuerda que lo mejor está por venir.